recuento, ¿verdad?, de todo lo que hemos estado hablando en esta temporada, en este tiempo. Y voy a ir así un poquito rapidito, voy a usar más o menos de 30 a 40 minutos. Vamos a estar explicando, como les dije, un pequeño recuento y luego vamos a hacer, ¿verdad?, una pequeña decodificación al final. ¿Cuántos están listos? Eso es, ¿Amén? viene. Ok, hemos aprendido, ¿verdad?, que estamos en el tercer mes, de acuerdo al calendario hebreo, el mes de Sivan. Hemos escuchado a través, ¿verdad?, de nuestro padre, el padre de la casa, que este mes es un mes en donde, ¿verdad?, habla del número 3. Sabemos que el 3 habla de armonía, habla de un mediador, porque, ¿verdad?, si venimos a ver el recuento de 1, 2 y 3, el 1, ¿verdad?, comienza algo nuevo, el 2 lo complementa, pero el número 3 viene, ¿verdad?, a perfeccionar o a cumplir ese ciclo. Así que en este mes hemos también escuchado que el sentido es uno de caminar progresivamente, dinámico. Estamos hablando de una acción constante. Sabemos también que la tribu asignada a este mes es Zabulón, y hemos aprendido que Zabulón era caracterizado como, ¿verdad?, hombres de negocios, mercaderes, y tiene un énfasis importante que sabemos, ¿verdad?, que en este mes celebramos, que terminamos el lunes celebrando Shavuot, fue la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y, ¿verdad?, es curioso entender que así como Zabulón era un mercader, realizaba intercambios, en el Sinaí hubo un intercambio, ¿verdad?, entre el amado con la amada, su pueblo, ese contrato, ¿verdad?, en donde la Constitución no fue entregada, y vamos a ver que fue dada una parte, ¿verdad?, del Eterno hacia nosotros, pero hoy vamos a aprender cuál es esa respuesta, ¿verdad?, que nosotros como pueblo debemos de tener. ¿Amén? Así que rapidito voy a hablar unos detalles, ¿verdad?, del número 3 también. Como dije, habla de algo nuevo, los sabios lo comparan, que es semejante a si usted coge una cadena, ¿verdad?, y cuenta los primeros 3 eslabones, usted va a ver, como dije, que el 1, ¿verdad?, comienza, el 2 da la continuidad, pero el tercer eslabón es el único que está entrelazado al primero, pero no lo conecta, no lo toca. Y ellos hablan, ¿verdad?, que esta comparación es tal en donde nosotros estamos conectados o formamos parte de un inicio, pero al mismo tiempo no dejamos de comenzar algo nuevo, no dejamos de trascender a ciclos nuevos. Así que podemos entender que el primer mes, que es Nisan, aprendimos, ¿verdad?, en Pesaj, que habla de lo milagroso. Podemos esperar, ¿verdad?, esa libertad. Sabemos que el pueblo fue marcado porque fue la salida de Egipto, así que ellos fueron libres físicamente. Vimos, ¿verdad?, que el segundo mes, que Iyar, ya ellos, ¿verdad?, están en toda su trayectoria por el desierto. Aprendimos que Iyar, este mes, nos da una fuerza para nosotros en medio de los procesos, ¿verdad?, en medio de ese desierto, crecer, nos exponemos a cambios, somos mudados, somos transformados. Pero llega el mes de Sivan para decirnos que hay una armonía entre ese mes donde somos libres, ¿verdad?, así como el pueblo fue libre físicamente, nosotros también somos libres, somos procesados, pero en el tercer mes estamos llamados a trascender de la libertad física a una libertad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que podemos ver cómo el pueblo de Israel salió, ¿verdad?, en una trayectoria como un pueblo, fue procesado, pero llega al Sinaí a encararse con su identidad. Llegan al Sinaí a trascender y a entender que no solamente fueron llamados a ser libres físicamente de un sistema, nosotros no somos llamados simplemente a ser libres de preconceptos, de prejuicios, de ideas en nuestra mente, ¿verdad?, que sabemos que el sistema sembró por mucho tiempo, sino que estamos llamados a trascender y a tomar esa libertad y hacerla una autonomía, hacernos independientes. La Torá viene a darnos esta identidad, esta constitución que nos dice quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Cuántos me están siguiendo? Yes. Así que, como los sabios enseñan, dicen el número 3 nos va a traer lo nuevo de la trascendencia. ¿Por medio de qué? De la Torá. Vamos a pasar de aquí y ahora a vivir una verdad que trasciende. A lo que ellos le llaman, puede anotar, Nivdal. N-I-V-D-A-L, Nivdal. Ellos le llaman a esto, o comparan, ¿verdad?, el número 3 con algo separado y trascendente, como expliqué. Separado no que está solo, sigue enlazado en la cadena, pero lo llaman trascendente porque comienza algo nuevo. Entonces es bien interesante, ¿verdad?, en la medida en el estudio que iba haciendo, como ellos explicaban que muchas veces nuestra realidad
Nosotros conocemos, ¿verdad?, el aquí y ahora, nuestro presente, nuestras vicisitudes, nuestras situaciones, el día a día. Y a pesar de que tenemos la conciencia de lo que es correcto, ¿verdad?, que la Torá nos trae esa trascendencia, nos da una verdad revelada para que nosotros no tengamos nuestra mirada simplemente en el aquí y ahora, sino que nosotros podamos trascender a las circunstancias, y eso es lo que nos trae el número 3 en este tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es el proceso por el cual el Eterno nos está llevando. ¿Cómo nosotros vamos a lograr vivir esa trascendencia? ¿Cómo yo voy a lograr superar lo que yo veo, ¿verdad? Mi día a día, tus preocupaciones, los problemas, las vicisitudes, como expliqué, y llevarla a esta dimensión, a este nivel espiritual en donde yo pueda decir, no importa lo que yo esté viendo, yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Entonces vemos que la verdad que es Emet, ¿verdad?, que es el nombre de Yahweh en nuestras vidas, que trae vida a los muertos, es lo que nos lleva a trascender el aquí y ahora. Es lo que te dice a ti, todo lo puedo en Mashiach que me fortalece, porque no importa lo que yo vea, soy enseñado, aún en lo poco como dio Shaul, o aún en lo mucho, en la abundancia, a trascender, porque mi vida no está sujetada simplemente, como dijimos, a ese número 1, a esa libertad, a eso milagroso. Quiere decir que nosotros no podemos estar sujetos a simplemente lo externo, lo emocional, no, porque si yo no veo algo, no me muevo, no. Estamos hablando de que el 3 nos lleva a ir más allá de las circunstancias. ¿Cuánto me están entendiendo? Es vivir conectado a tu realidad, no es negar lo que estás viviendo, no es tú decir, no, yo vivo acá en mi mundo, sino que tú, conectado a tu realidad, no te sujetes a ella. Que entendamos, ¿verdad?, que somos advenedizos, que somos extranjeros. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía viene de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Así que en ocasiones, a pesar de que esa realidad es tan vívida, ¿qué sucede? Que el que no trasciende o el que no toma esta verdad y la hace suya, puede eclipsar esa verdad trascendental que trae la Torah. Puede decir, no, yo tengo la Torah en mi mente y en mi corazón, está cerca de mí, pero si no haces uso de ella, de nada te vale. Es como un cuadro en la pared, haciendo un adorno. Sino que este mes nos está trayendo, ¿verdad?, esta luz para nosotros comprender que la Torah es más allá de un simple conocimiento. La Torah va más allá de una simple verdad. Ah, sí, yo sé que 2 más 2 es 4. No, es qué tú vas a hacer con esa verdad. Entonces entra la sabiduría, ¿verdad? Cómo vamos a aplicar ese conocimiento y cómo vamos a vivir más allá, ¿verdad?, de los estándares, más allá de lo que el mismo sistema espera de ti, más allá de lo que muchas veces, como compartía, ¿verdad, Matiel?, tenemos, ¿verdad?, un concepto errado de lo que somos. Cargamos un concepto errado de lo que hemos sido llamados a ser. Y a pesar de que el Eterno tiene un plan, ¿verdad?, como pueblo, y que tenemos que cargar una conciencia de Mashiach como un conjunto, como un ejad o una unicidad, estamos hablando de trascender en que tú estés conectado, sintonizado a lo que el Eterno tiene para tu vida. Porque yo puedo tener una conciencia clara de mí misma y tener una conciencia clara de quién es mi prójimo, y vivir la Torah de acuerdo a mí y vivir la Torah de acuerdo a mi prójimo. Pero se supone que cada uno de nosotros vivamos esa realidad trascendental. Se supone, ¿verdad?, que en la medida que cada uno de nosotros llegamos a ese máximo, a ese óptimo, ¿verdad?, de lo que Él desea de nosotros, la ejad se da, o cómo explicarlo, fluye de manera más espontánea. ¿Por qué? Porque no hay un cortocircuito, no hay el yo estoy aquí y tú estás allá, amén, sino que cada uno sintonizado, cada uno con una identidad clara, vamos a trascender. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ok, explicado todo eso, como dice papá, esa es la introducción, podemos hablar de una pregunta, que es el tema de hoy. ¿Cómo logramos vivir en la trascendencia de este mes? Porque suena bonito, ¿verdad? Tú decir, no, yo declaro con mi boca. ¿Cuántas veces, o cómo se hizo mal uso, ¿verdad? Se hizo un cliché, ¿no? Yo declaro, y casi es como un amuleto, como un conjuro. Como yo lo declaré y lo solté, ya fue hecho. No, la fe va más allá. Sabemos que la fe es emuná, que carga acción, que carga obediencia. Así que tú puedes declarar como el papagayo, pero si tu vida no sustenta lo que tú estás declarando, de nada sirve, amén. Así que entonces aquí entramos en esta palabra que yo escribí por aquí, nacer benishma, y lo vamos a decodificar. Quiere decir haremos y escucharemos. Y antes de entrar ahí, le voy a escribir las letras para que le dé tiempo, ¿verdad? Y entonces voy a entrar en los versos y más adelante vuelvo a tocarlo. Ok.
Nacé, que dije haremos. Y Benishma, escucharemos. Se lo voy a poner por aquí. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo los sabios aplican este concepto, cuándo se dijo, por qué se dijo. Pero luego que lo decodifiquemos, lo vamos a aplicar a nuestro diario vivir. ¿Amén? Por aquí tenemos una Nun, una Ain, una Shin y una Hei. Aquí tenemos una Bab, nuevamente una Nun, una Shin, una Mem y una Ain. Es largo, ¿verdad? Pero yo voy a ir poco a poco remarcando cada una para que usted las comprenda, porque el propósito no es que se lleve mucha información, sino que usted la comprenda, amén, y pueda vivirla y pueda sintonizar a lo que el Eterno nos quiere hablar en esta noche. Así que en la medida que usted va a ir anotando, vamos a ir a Éxodo, Shemot 19. Sabemos, ¿verdad? Como dije, el recuento, Israel sale de Egipto, van por el desierto, llegan a Sinaí y nos encontramos que en el capítulo 19, del verso 4 al 9, dice así, desde el 3, al cual subió Moshe para encontrarse con Elohim, y desde allí lo llamó el Señor o el Adón y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, ya les da un primer requisito. Si ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva. Ahí vemos, ¿verdad?, el efecto de ese primer requisito. Entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa o kadosh, ¿verdad?, apartada. Dice el 7, Moshe volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz, que es esta frase que usted ve ahí, Nacé Benishma. Aquí, ¿verdad?, en castellano fue traducido: cumpliremos con todo lo que el Adón nos ha ordenado. Pero, ¿verdad?, en la raíz de la palabra, al ellos decir Nacé Benishma, ellos le dijeron: haremos y escucharemos. Entonces la pregunta lógica que usted rápido se hace es: ¿cómo tú vas a hacer algo antes de escucharlo? Pues detrás de esto hay una enseñanza poderosa. Antes de explicarla, voy a ir a Deuteronomio para enfatizar nuevamente la misma frase. Deuteronomio 5, 27 al 29. Dice así: acércate tú al Adón, nuestro Elohim, ellos hablando de la Moshe, y escucha todo lo que él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Fue la misma frase, haremos y escucharemos. El Adón escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo: he oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que dijeron está bien. Miren cuál es el deseo del Eterno. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Y si buscamos más adelante en Deuteronomio 26, capítulo 26, verso 17 al 19, dice: hoy has declarado que el Adón es tu Elohim o tu Dios, y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Por su parte, hoy mismo el Adón ha declarado que tú eres su pueblo, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Obedece, pues, todos sus mandamientos. El Adón ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado, para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Adón tu Elohim. Vemos una vez más, ¿verdad?, la respuesta al pueblo ante ¿qué?
ante la exposición de que algo el Eterno tenía para ellos. Entonces ellos dijeron, no, haremos y escucharemos, aún antes de que la Torá les fuera dada. Y los sabios explican y dicen, ¿cómo es posible que se comprometieran, ¿verdad?, a algo que ellos todavía no habían escuchado? Pero, ¿verdad?, ellos también explican, sabemos que toda la instrucción le fue dada directamente, ¿verdad?, a Moshe, y que Moshe era el líder del pueblo. Entonces, en el momento que ellos comparten y le dicen, haremos, lo que le están diciendo es todo lo que tú digas, pondremos confianza en tu instrucción. Y nos está hablando de la honra que hay, ¿verdad?, en nosotros tener la humildad para sentarnos a los pies, ¿verdad?, de un moré, de un maestro, y entender que los principios de la Torá no simplemente, el Espíritu me dirige, no, tiene que haber un principio de honra, de instrucción, de sometimiento, en donde la persona, vamos a ver que hay un balance, se conecta a quien lo instruye, a su maestro, y le dice, lo que tú digas, haremos. Y vamos a ver la contraparte del por qué ellos dicen, escucharemos. Vamos ahora palabra por palabra. Haremos, que es nacer, que dicen los sabios, explican, ¿verdad?, que es lo revelado, la Torá. En el momento que ellos dicen haremos, ellos están diciendo pondremos por obra cada palabra que salga de tu boca, ¿verdad? Porque entendían que Moshe era el canal directo. Dice, habla de la total obediencia a la instrucción dada por Yahweh a través de un mora, ¿verdad?, o de un maestro. Y si ustedes se fijan en el verso, en el capítulo 19, verso 9, el Eterno le dice a Moshe que le dará, ¿verdad?, estas palabras para que el pueblo confíe en él. Así que está hablando, ¿verdad?, de que no era que, a Moshe se le ocurrió, no, ellos confiaban en la integridad, ellos confiaban en la pureza de ese canal, amén. Entonces, en ese momento, como dije, vemos un sometimiento, vemos una obediencia, vemos una devoción, ¿verdad?, una fidelidad, que ellos entienden que hay una conexión directa de arriba hacia abajo por ese canal y que ellos se convierten, ¿verdad?, en el cuerpo que está dispuesto a recibir, ¿verdad? Entonces podemos entender el Salmo 133 cuando habla, ¿verdad?, del aceite o de la santa unción que baja por la cabeza de Aarón, ¿verdad?, por su barba, dice que cubre su vestidura. Y así mismo nos habla, ¿verdad?, que donde habitan los hermanos juntos y en armonía hay bendición y vida eterna. Entonces está hablando de un principio de conexión total, de arriba hacia abajo. Amén. Vamos a escucharemos. Dice que escucharemos, esto es poderoso y nos va a ministrar en esta noche. ¿Por qué? Porque no habla nada más de oír por oír, ¿verdad?, de ser oidores olvidadizos. Los sabios enseñan que escucharemos, habla de lo oculto, habla de la oración. El Benishma, escucharemos, es lo oculto, es la oración. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? En el momento que Israel se compromete, porque eso fue un compromiso. Ahora la palabra de la gente lamentablemente no vale nada, ¿verdad? Pero antes tú decías una palabra y era como un contrato, aunque no hubiera nada físico firmado. Así que en el momento en que ellos dicen, haremos y escucharemos todo lo que Yahweh, ¿verdad?, nos diga, nos ordene, había un compromiso, estaban poniendo su vida de por medio. Y los sabios enseñan que al orar la Torá, le decimos a Él que queremos su voluntad, que su voluntad sea la nuestra. O sea, yo recibo esa Torá, yo recibo esa enseñanza, yo recibo esa instrucción, me dejo, ¿verdad?, dirigir, y va más allá. ¿Por qué? Porque el sistema te dice a ti, obedece cuando entienda, no cuando se me haga rema, cuando yo, el Eterno me toque, cuando Él me cambie, yo camino. Que mucho escuchamos eso, ¿verdad? Pero en este principio vemos que hay una acción antes de una comprensión, que ellos dijeron, vamos a obedecer, luego oraremos y entenderemos lo que tú quieres que yo haga. Así que está hablando de una obediencia completa, total, concreta, no de palabras que se lleva el viento. Están diciendo, el pueblo está diciendo, me verás actuar, y luego que yo actúe, luego que yo camine, luego que yo me alinee a tu voluntad, oraré porque sé que haciendo lo que tú me has dicho, tú me vas a revelar el plan que tienes para mí. Amén. Entonces ahí podemos entender, ¿verdad?, cuando la palabra enseña que el Ruá intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está hablando de que aún no sabemos lo que debemos de orar, pero el Ruá que nos ha sido dado, su espíritu que nos ha sido dado. El pueblo en ese momento, ¿verdad?, tenían que requerir a un cierto rito, ¿verdad?, que sabemos que Mashiach completó. Mashiach cerró ese ciclo y nos dice, ustedes cargan mi Torah,
Ustedes obedecen mi Torah y sabemos que Él dice que, ¿verdad?, que si le amamos tenemos que guardar sus mandamientos. Y a través del mismo Espíritu que yo les he dado, van a comprender todas las cosas. Él dijo, ¿verdad?, que Él se iría, pero dejaría otro consolador que nos iba, ¿verdad?, que iba a estar con nosotros hasta el fin, que nos iba a enseñar todas las cosas. Nacer Benishma. Obedece, camina, actúa, conéctate a mí, ora a mí y yo te revelaré todos los secretos. Amén. Amén. Dice, ¿verdad?, lo que anoté: yo hago cuando estudio y obedezco. Tú cumples el haremos cuando tú cumples la Torah, ¿verdad? Te instruye, la estudias, la meditas, pero más escucho para obtener su dirección en mi interior. Por eso tiene que ser una cosa, ¿verdad?, unida a la otra. Por eso hemos escuchado del padre de la casa que es imposible, ¿verdad?, que este mover de raíces hebreas seque nuestra vida y que haya un corte de, ¿verdad?, de fluir, porque tiene que haber un balance. No puede ser todo conocimiento, me lleno la cabeza de lo oculto, de lo místico, de aquello, de los principios, y que tu vida no fluya con ese conocimiento. ¿Ok? Ahora sí, voy a ir una por una, como les dije. Nun, Ain, Shin y Hei. La Nun nos habla, ¿verdad? No lo voy a escribir ahí porque no va a caber. Pero la Nun sabemos que nos habla, o su valor pictográfico es un pez, ¿verdad? El tipo también le llaman fructífero. Sabemos que Efraín, la palabra le fue dada, ¿verdad?, que como pez se iba a llenar la tierra, el tipo, ¿verdad?, del pez. Pero aquí Nun nos habla de una acción, de un movimiento. Sabemos, ¿verdad?, que los peces nunca se quedan quietos. Así que la Nun va a traernos lo que llama la acción, moverse. La Ain, el ojo, nos va a traer el ver, ¿verdad?, el conocimiento. La Shin, que es diente, habla, ¿verdad?, está compuesta, la Shin es así, como ustedes decir, parece una llama, o son tres hacia arriba. Habla de que tiene dos Ain en las esquinas y una Vav en el medio, y que las tres se conectan. Es como si usted dividiera esta menorá en tres, imagínenlo, pero están conectadas, ¿verdad?, por una base. Lo mismo sucede con esta letra. Y su valor pictográfico es diente, pero habla, ¿verdad?, de agarre, de tú estar conectado. Así como esas tres letras están interconectadas, nosotros también estamos conectados. Y la Hei, que habla de ventana, de verdad, de un hombre con los ojos abiertos, los brazos extendidos. Podemos entender que cuando nosotros nos movemos, cuando hay una acción en ese hacer, ¿qué sucede? Que estamos aferrados, ¿verdad?, con los ojos abiertos, estamos aferrados y se abre una ventana. El haremos es lo que te va a conectar con el escucharemos. En el momento en que tú actúas en obediencia. Por eso es que la palabra, ¿verdad?, cuando vemos en Malaquías 3:10 dice, probadme en esto, que si tú haces, si no se abrirán, ¿qué?, las ventanas, ¿verdad?, de los cielos. ¿Por qué? Porque hay una conexión directa entre lo que tú haces aquí y lo que se abre a favor tuyo, ¿verdad?, en los mundos superiores. Entonces haremos nos está diciendo, cuando tú te mueves con ojos abiertos, ¿verdad?, porque estás, ¿qué?, conectado, estás apercibido, estás, ¿verdad?, siendo entendido en los tiempos, estás comprendiendo que en este mes de Sivan no es un mes donde vamos a estar inertes. No, porque yo escucho la palabra y espero que ocurra. Sí hay un proceso de esperar y de confiar, pero estamos hablando de una acción, de una obediencia, de una vida fructífera que hace cambio. Entonces, como dije, una vez que tú te mueves con ojos abiertos, apercibidos, y estás aferrado a lo que es la Torah, a lo que es el fundamento en tu vida, se va a abrir una ventana que te va a conectar ¿a qué? A Benishma, a escuchar. Sabemos que la Vav habla de clavo, habla de estaca, nos habla de firmeza, de estar, ¿verdad?, ahí al cabo. Nun vuelve a hablar del movimiento. Shin vuelve y repite, ¿verdad?, el diente, el aferrarse. Pero esta vez, esa ventana que se abre, que te conecta, que te da firmeza en este tiempo, que como dije, no importando los procesos, no importando tu realidad, no importando las circunstancias, la verdad que trasciende, ¿qué te hace? Te hace profundizar. A través del escuchar Mem, que es agua, que habla, ¿verdad?, de esas corrientes, de ese fluir. Sabemos que la palabra también es tipo de esas aguas. Nos está diciendo, ¿verdad?, que una vez tú te mueves y te conectas, abres la ventana en el hacer, todo esto en el hacer. ¿Cómo tú vas a escuchar? Igualmente aferrado y conectado, pero con unas aguas, ¿verdad?, una profundidad que vuelve y te son reveladas. Por eso es que ellos enseñan que una vez tú obedeces, ¿verdad?,
y tú te conectas al Ruá y tú te conectas a Él en oración, en búsqueda, en intimidad, toda su profundidad, toda su luz, todo lo revelado, todo lo que trae vida, ¿verdad? Como enseñó cuando enseñó Yeshua con la samaritana, que dijo, ¿verdad?, que esas aguas que iban a saltar para vida eterna, quiere decir que esa Torah no está en ti y no está en mí para convertirse en una piedra más como las tablas. Está en ti y está en mí para traer vida a lo que está muerto. Está en ti y está en mí para que nosotros vayamos, como dije desde el principio, más allá de las circunstancias, para que nosotros entendamos que en Él hay algo más. Diga, siempre hay algo más. Siempre hay algo refrescante, siempre hay algo nuevo, siempre Él quiere, ¿verdad?, disponer de nosotros de una manera poderosa y usarnos. Así que, ¿verdad?, para cerrar con la enseñanza, ¿en qué falló en ese momento el pueblo? Que ellos prefirieron el hacer, o sea, el simplemente quedarse con la instrucción de Moshe, que ellos les dijeron, escucha tú y nosotros haremos lo que tú nos digas. Pero la voluntad del Eterno era Él mismo revelarse a todo el pueblo. Pero sabemos, ¿verdad?, que ellos tuvieron miedo, los truenos, la presencia, el monte temblaba, ellos se aterraron. Dijeron, no, vamos a morir si hablamos de cara a cara con Él. Habla tú y nosotros simplemente vamos a hacer lo que tú nos digas. No trascendieron al Benishma. No fueron y buscaron ellos mismos el diseño. No se conectaron. Pero qué poderoso saber que por medio de Yeshua, amén, nosotros tenemos acceso directo. Que por medio de Yeshua no debemos de temer. Que por medio de Yeshua Él mismo nos da el diseño. Es que es poderoso cuando comprendemos que así como Él nos da la Torah y como enseña la palabra, Él mismo nos da la fe que nos hace creer. No es que un día se me ocurrió creer en un Dios, no. Él me encontró, Él me asedió, me cautivó. ¿Para qué? No simplemente para que yo obedezca, sino para que yo esté conectado, para que yo entre en sus profundidades, para que lo que Él tiene para mí diseñado desde antes de la fundación del mundo me pueda ser revelado. Así que es poderoso que nosotros tengamos este conocimiento antes, ¿verdad?, del periodo que se aproxima. Sabemos que es verano y tiene unos principios espirituales, es la temporada más seca, árida, representa, ¿verdad?, una guerra, un conflicto en el mundo espiritual, y nosotros debemos de estar apercibidos. El que es, ¿verdad?, el que camina bajo el orden de Melquisedec, los que somos, ¿verdad?, sacerdocios, ministros del santuario, sabemos que entendiendo los tiempos podemos ir un paso adelante. Podemos, ¿verdad?, ir por encima de las circunstancias. Podemos decir, me está pasando esto, pero yo voy a ir más allá. Hay algo nuevo para mí. Yo puedo aprender del proceso. Hemos aprendido, ¿verdad?, a través de las enseñanzas, que la vida está compuesta de lo amargo, ¿verdad?, y de lo dulce, que es necesario para que crezcamos, que es necesario para que maduremos. Amén. Y yo siempre, es un cliché así que yo uso cada vez que hay una situación que me apremia. Digo, Sharon, algún día te vas a reír de esto. Y créeme que llega el día que me río de las circunstancias. Y que eso me da ese ánimo para mirar más allá. Para no dejar mi mirada de las circunstancias, sino trascender y decir, tiene que haber, como dice la gente, una luz al final del túnel. Algún día me reiré, o sea, algún día aprenderé, algún día encontraré el propósito y el porqué. No estamos llamados a quedarnos en las circunstancias y decir, cuestionar, no. Tú tomas la palabra, la haces tuya, pero en intimidad es que Él te va a dar esa palabra, que es la herramienta que Él ya ha puesto en donde, en nuestro corazón. Te va a decir, la vas a usar de esta forma. Amén. Podemos ir a Romanos 8, ¿verdad? Cerrando, puse aquí. Pero en Hechos 2, sabemos, ¿verdad?, cuando Él derramó esa promesa, el Ruá, Él completó la ecuación cuando nos dio su espíritu para poderlo escuchar. Ya no necesitamos, ¿verdad?, intermediarios, ya no necesitamos que otro haga, sino que Yeshua en nosotros, como dije, nos da ese acceso. Y vamos a ir a Romanos. Estoy ahí, no me pasé. Y ustedes saben, que me conoce sabe que me gusta hablar mucho. Pero preciso, amén. Romanos 8, verso 15, dice por aquí:
Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Eso era lo que pasaba con el pueblo. Estaban esclavizados. Todavía tenían una conciencia de esclavos. Salieron de Egipto, como hemos escuchado, pero Egipto no había salido de ellos. Pero ahora en Mashiach, ¿qué dice? No recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Ruach que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Se supone que ese escucharemos habla de una relación, de una identidad clara de lo que tú eres. No de que otro me dijo y como otro me dijo, tienes que llevar a acción lo que ese otro te dijo. Así que podemos entender, ¿verdad? Cuando nos instruyen y a lo mejor usted dice, pero la cantaleta o me repiten, es que hay aprendizaje en la repetición, y siempre usted va a escuchar una de las enseñanzas, o puede decir implícita, detrás de todo lo que aprendemos en esta casa es obediencia. Usted quiere una llave al éxito, usted quiere una clave para su victoria, obediencia. ¿Qué es lo más que cuesta? Obediencia. ¿Qué es lo más que duele? Obediencia. Pero ¿qué es lo más que paga? La obediencia. Así que sigo por aquí. El 16. El Ruach mismo le asegura a nuestro Ruach que somos hijos de Elohim. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Elohim y coherederos con Mashiach. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Aquí estamos hablando de un Shaul que sabe trascender. Con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Elohim. Esto a mí me impactó, ese pedazo. Cuando yo oraba esta mañana, ¿verdad? Porque había hecho todos los apuntes y todo, pero a mí siempre me pasa que sigo estudiando y anoto y después me siento y le busco, como yo digo, los pies y la cabeza al asunto. Y digo, Padre, de todo esto, ¿cuál es el mensaje que tú quieres? ¿Verdad? Que yo entienda y que el pueblo entienda. Y yo oraba y el Eterno lo único que me decía es que tu vida sea una atracción para que Mashiach vuelva pronto. Todas las cosas que nosotros hacemos, toda la obediencia detrás de esta Torah, no es simplemente para darte victoria, bendición, abundancia, todo eso es bueno, es maravilloso, pero no estamos completos hasta que Mashiach vuelva. Y yo leía, ¿verdad?, unos estudios de los sabios y decía, Dios mío, si entendieran. Pero una de las cosas o de los comentarios que ellos decían era que el hombre, nosotros, que hemos alcanzado felicidad y plenitud, no conocemos cuán grande es la felicidad hasta que Mashiach vuelva. Él decía, nuestra conciencia ahora mismo no está apta para llegar a ese entendimiento, esa comprensión de lo que es la plenitud de la felicidad. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes tener momentos de felicidad, de éxtasis, momentos agradables, y tú dices, wow, pero como vivimos en un sistema corrupto, siempre va a llegar el momento que eso se va a drenar, va a pasar, se va a convertir en un ciclo, ¿verdad?, que comienza y termina. Pero en Mashiach todo se completa, todo es eterno. Entonces, si tenemos felicidades momentáneas, por llamarlas así, ellos decían, no podemos comprender aún cuál es la plenitud cuando Mashiach regrese. ¿Por qué? Por eso es que dice que la creación gime para que los hijos, ¿verdad?, se levanten, se despierten, porque nosotros somos los únicos que podemos atraer a Mashiach. Y yo decía, bueno, cuando eso me llegó, yo como que me quedé en una pausa. Espérate, ¿cómo conecto esto? Y, ¿verdad?, y leyendo, yo dije, yo leí eso. Y fui otra vez, ¿verdad?, a la Torah, volví a leer y dije, es cierto. Por eso la creación gime. ¿Por qué? Porque todavía los hijos no han comprendido que su vida está llamada a ser que sea un imán, una atracción. Si nosotros deseamos que Él regrese, ¿cuánto más Él desea regresar? ¿Cuánto más Él que conoce cómo es la redención completa de todas las cosas? Yo lo único que decía es, Padre, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos lo que es un gobierno justo. Nosotros no conocemos lo que es la justicia. Por más equitativo, por más bueno, por más humilde, por la mejor intención que usted tenga, nadie en este mundo puede ser tan justo como Mashiach.
Y desde que yo he comprendido que el regreso de Mashiach no es, escápame que me voy, sino que yo he comprendido que es verlo gobernar y reinar desde Jerusalén. Eso a mí me ha enamorado, porque yo soy una persona bien visual, y entonces yo me lo imagino, literal, y digo, Padre, tiene que ser maravilloso, hermoso. Si ahora mismo yo puedo decir, gracias a Él, que vivo una vida plena, que soy feliz, que vivo una vida, ¿verdad?, bendecida, y no estamos en esa perfección, yo decía, ¿cómo ha de ser vivir sabiendo que Él es el que reina, que es Él el que gobierna, que es Él el que establece? Así que ese debe ser nuestro anhelo, hermano, que cuando nosotros obedezcamos la Torah, digamos, no es solamente para que me vaya bien, es para que Mashiach desee reencontrarse con nosotros. Amén. Vamos rapidito para no dejar nada. De ahí mismo Romanos 8, 26 y 27 dice: asimismo en nuestra debilidad el Ruach acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, como les explicaba ahorita, pero el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Elohim, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Ruach, porque el Ruach intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Elohim. O sea, cada vez que tú y yo vivimos apegados a la Torah, la obedecemos, la llevamos a una acción, es el Ruach el que nos va a hacer comprender todas las cosas. Es el Ruach el que nos va a hacer, como dije desde el principio, trascender las circunstancias. Es como yo a veces digo, es algo como un poco inexplicable. Porque a veces, no sé, un ejemplo que puedo dar así rapidito para cerrar, a mí me pasa mucho que yo, ¿verdad?, soy madre, tengo 2 niños bien enérgicos. Ellos son bien saludables y siempre están bien alegres. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en los que tú dices, Dios mío, y no pudieras tener ese espacio, por decirlo así, de intimidad, de verdad, de entrar con el Eterno, en la manera en que a veces uno quisiera, porque hay que dedicarle, ¿verdad?, atención y otras cosas. Y yo decía, es poderoso cuando conocemos que la Torah está en nosotros y tú simplemente puedes recostarte, meditar en ella, y cómo esa Torah se hace real en los momentos necesarios cuando tú y yo la necesitamos. Porque no se trata de memorizar porque lo dice en tal capítulo, no, se trata de que en el momento en que tú la necesitas, tú la puedas traer, sacar del depósito y decir, porque la Torah dice, todo lo puede Mashiach que me fortalece. Amén. Porque Él es mi bandera, porque Él es mi escudo, porque ninguna plaga tocará mi morada, porque yo vivo cubierto. Todas esas cosas nos bendicen, nos guardan, nos hacen trascender, nos hacen diferentes. Hay veces que la gente piensa y nos mira y dice, no, porque es fulano. Como yo decir, a lo mejor ella no lo sabe, hoy te lo digo. Yo admiro mucho a Dayan, porque ella es un temple así, bien, una mansedumbre. Yo nunca la he visto enojada, ni que la veo. Pero a lo mejor una persona la ve y dice, no, a ella le va así de bien porque es Dayan, y ella es así tan buena. Pero no es simplemente el que yo creo que es porque es ella, es que hay una acción de parte de su vida. ¿Me están entendiendo? Hay un resultado porque primero ella se sembró. Entonces hay veces que las personas, tú les dices estas verdades o les dices la verdad que ellos necesitan escuchar y dicen, no, lo dice porque es ella. A ella le va bien porque es ella. No, hay una vida de sacrificio detrás de eso. No es en vano todo lo que hacemos para Él. Mira el que está a su lado y dígale, no es en vano. El llegar aquí, el esforzarse, el aprender en los seminarios, todo, nada, créame, nada es en vano, nada. ¿Por qué? Porque en Él todas las cosas tienen un propósito. Y ese propósito, como siempre le digo, ¿verdad?, los seminaristas los sábados, es que alcancemos la perfección de lo que Él desea de cada uno de nosotros. De nada vale que pasemos por esta vida si no alcanzamos la perfección de lo que Él desea para nosotros. Ya Él tiene un plan para mí. Mi deber es buscar ese plan. Por medio de su Torah, pero hay un plan específico a mi vida, que yo lo voy a conocer como intimando, escuchando, aferrado, viviendo, ¿verdad?, en esa agua. Y para cerrar, el resumen para el que está anotando. haremos, nos abre una ventana para escuchar y llevarnos a sus profundidades. Amén. Así que para todos los que están sintonizando en YouTube, esperamos que esta verdad irrumpa en su vida, lo despierte, lo haga trascender
que no vea las circunstancias, que entienda que el Eterno tiene un plan específico, un diseño, que al Padre que le servimos es uno detallista, que le importa hasta el más mínimo detalle, ¿verdad? Para ser redundante, de cada uno de nosotros. Que así como Él hizo cada cabello, ¿verdad? Y tiene un conteo de cada cabello de nuestro cuerpo, Él sabe para qué tú y yo fuimos creados. Nosotros tenemos que caminar en ese plan. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Shalom, shalom.